Dice la palabra de nuestro Señor, Señor, en el nombre del Padre, nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les han dicho? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son langostas. Él extiende los cielos como una cortina y la despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Él sopla en ellos, ellos se secan. El torbellino los arrastra como si fueran hojarasca. ¿Como quién entonces pueden compararme? Dice el Santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca en cuenta sus ejércitos de estrellas y a todas las llama por su nombre, y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Tú, Jacob, tú que dices tu camino está oculto para el Señor, porque Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho. ¿Acaso no sabes, ninguna oíste decir que el Señor es el Dios eterno? Él creó los confines de la tierra. El Señor no desfallece, no se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerza al cansado, aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, mas los fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas, levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Palabra de Dios para el pueblo de Dios, que es usted, mi hermano y mi hermana. Me fascina leer estas versiones. ¿Sabe por qué? Porque lo traen tan claro y tan directo, pero a la vez me asustan, porque como ya conozco la versión 1960, llega un momento que me detengo y digo, bueno, ¿estoy leyendo la versión que es o estoy leyendo otra versión? Pero mis queridos hermanos, hermanas, el día de ayer yo y mi esposa y mi hija nos sentamos a conversar. Mi hijo andaba por ahí despistado. Nos sentamos a conversar qué es lo que iba a suceder si yo me voy más rápido que ellas, o si el Señor me llama más rápido que a ellas. Y ya en esta conversación, que fue una conversación bien amplia, empezamos a ver los pros y los contras. Cuando el Señor nos llame, porque es una realidad. El Señor nos va a llamar, la muerte va a venir, y alguno de ustedes en su familia se va a ir primero. Y pues yo creo, he venido analizando, pensando, meditando desde hace unos años, que si tenemos la oportunidad de tratar de dejar todo arregladito, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad que sí? Una de las palabras que van a escuchar mucho este 2024, que no es mía, y la escuché y me gustó mucho, que en el orden hay bendición. Cuando hay orden, iglesia, cuando hay orden en tu casa, hay bendición. Cuando hay orden en tus finanzas, hay bendición. Cuando hay orden entre el esposo y la esposa, hay bendición. Cuando hay orden en tu trabajo, hay bendición. Cuando hay orden en la iglesia, hay bendición. Hay bendición cuando ponemos un orden. ¿Okay? Pero si hay desorden, hay caos. Si hay un desorden, hay caos. No es el pasaje bíblico que voy a predicar, sino el que acabo de leer, pero nada más tocando.
Dice la palabra de Dios que en el principio la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y muchas veces la cuenta de banco está ¿qué? Vacía, porque no hay un orden. Pero aún así, escuche, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. No porque estemos en la iglesia, no porque sea pastor, no porque predique o no predique, no porque conozca la palabra, pero si tienes una vida desordenada, no va a haber bendición. Y aún así, iglesia, el Espíritu de Dios, siendo misericordioso, se mueve, porque Dios es fiel. Entonces, no nos engañemos, pongamos atención y cómo estamos, ordenados o desordenados. ¿Cómo está mi familia? ¿Ordenada o desordenada? Y le traigo esto porque lo que hablábamos el día de ayer era tratar de ordenar lo que tenemos que ordenar, porque no somos eternos. Ahorita estoy aquí, el día de mañana no estoy yo. Estaba alguno de mi familia aquí y el día de mañana no está. Estamos aquí y el día de mañana no estamos. Así que si hay la oportunidad de ordenar, vamos a ordenar. O vamos a tratar de ordenar, porque la palabra nos habla que Dios es un Dios de ¿qué? De orden, no un Dios de desorden. Y hablando las partidas que le iba a llegar a cada uno de ellos a través de la aseguranza de vida, el costo de mi funeral y todo lo que conlleva todo ese relajo, a mi esposa me decía, pues no es mucho lo que me van a dar. No es mucho. Le digo, bueno, tan siquiera para que sobrevivas unos mesecitos, ¿okay? Algo de lo que compartí al mí, dice, bueno, de lo mío es mucho más, les van a dar mucho más, van a recibir más de parte de mí. Y dice, y hay algo bien interesante que yo puse en la póliza, que aunque un día yo me case, siempre ustedes van a estar ahí, van a hacerlo. Dice, yo no dije eso. Pero lo interesante de esto, hermanos, el orden que nos enseña la palabra de Dios, ¿okay? Y el orden que Dios nos invita a tener como iglesia. Y si nos damos cuenta rápidamente en el pasaje bíblico que acabamos de leer, de Isaías capítulo 40, del versículo 21 al 31, el pueblo estaba padeciendo, el pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba dolido, el pueblo se sentía desesperado, el pueblo se sentía desalentado, el pueblo se sentía como quizá llegaste el día de hoy con dolor, con tristeza, cabizbaja, sin querer continuar hacia adelante, como decía nuestra hermana, con ese temor que no sabía. ¿Por qué siento ese temor, con ese dolor? ¿Por qué no sé? ¿Por qué siento ese dolor y no sé por qué? Hermano, la humanidad sufre. En la humanidad nos dolemos. En la humanidad pasamos momentos difíciles. Y hermano, los hombres también lloran, ¿ok? Los hombres lloran, los hombres padecen, los hombres se quejan, los hombres gimen igual que un ser humano, porque somos humanos dotados de dolor, hermanos, sentimientos. Y por lo tanto, el pueblo de Dios así se sentía, no quería seguir adelante. ¿Pero por qué razón? Si nos damos cuenta, y digo nuevamente rápidamente, en este momento el pueblo de Dios estaba en el cautiverio, estaba en Babilonia. Recordemos que en el año 586 vino el rey Nabucodonosor y se llevó al pueblo de Dios al cautiverio en Babilonia. Destruyó la ciudad y destruyó lo más grande, valioso para ellos, que era el templo, y se los llevó como prisioneros. Y así estaba ese pueblo, en cautiverio, en dolor, gimiendo. ¿Cómo estás el día de hoy, amada iglesia? ¿Cómo te sientes, hermano, hermana, amigo, amiga, jovencito, jovencita? ¿Usted sabe por qué el pueblo de Dios se fue al cautiverio? ¿Por qué Dios permitió que viniera este rey y se llevara a esta gente?
por buenos, por chulos. Si era el pueblo de Dios, si era el pueblo que Dios había escogido, ¿por qué estaban ahí? Por la desobediencia del pueblo de Dios, por rebelarse en contra de Dios, por creer en su inteligencia y en sus fuerzas, por creer en su conocimiento. Y lo decía el Señor, algo rápidamente para que vayamos al contexto, mis queridos hermanos. Hay muchos escritores que dicen que el libro de Isaías fue escrito por 3 escritores. Otros dicen que fue 1, porque en el capítulo 1 hasta el capítulo 39 tenemos las advertencias de Dios hacia el pueblo si confían en sus fuerzas y se separan de Dios. En el capítulo 40 al 55 tenemos que Dios los va a restaurar, que Dios los va a levantar, que Dios los va a sacar de donde están, que Dios está con ellos y no los va a dejar. Y en el último capítulo, en los últimos capítulos 56 al 66, tenemos la restauración, el regreso del pueblo de Dios a través del rey sirio de Persia, que les dio la salida, o que ayudó, o que intervino para que salieran. Y tenemos que el pueblo regresó a restaurar la ciudad, a restaurar el templo y a levantarse. Pero nuevamente, hermanos y hermanas, amigos y amigas, lancemos nuestra mente a quién era ese pueblo. Si era el pueblo escogido, era el pueblo especial para Dios, era el pueblo que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, era el pueblo que Dios les había abierto el mar rojo y los había conducido por el desierto, donde en el desierto había caminado con ellos de día y de noche, donde en el desierto les había dado comida, alimento, donde en el desierto dice la palabra de Dios que ni la ropa se les terminaba ni los zapatos. Ese era el pueblo, un pueblo especial para Dios, como lo es usted y lo soy yo. Somos especial, aunque nosotros, hermanos y hermanas, amigos y amigas, seamos desobedientes para Dios. Somos una joya preciosa, somos su especial tesoro. Somos la niña de sus ojos. Por lo tanto, tenemos que tratar de caminar como escogidos, como santos, como dignos de Dios, dando un buen testimonio, compartiendo lo que hemos recibido y hablar de las grandezas de ese Dios de todo poder y de toda autoridad. Amén, hermanos. Pero lo triste de esto, que como sucedió con el pueblo de Dios, y le traigo un contexto para que tengamos claro cómo estaba el pueblo ahorita, quiénes eran y a dónde los había llevado el Señor. El pueblo estaba desolado, el pueblo estaba triste, el pueblo estaba lamentándose. Pero ahí vemos las promesas de Dios para el pueblo. Dice el Señor: ¿acaso no escucharon? ¿Acaso no han oído? ¿Acaso no les han enseñado quién fue el que fundó la tierra? ¿Quién fue quien dividió la oscuridad de la luz? ¿Quién fue quien puso un límite entre lo seco y lo mojado? ¿El ser humano? No. Lo dice el Señor, que ha sido Él, el Dios poderoso, el santo, el que no se cansa, aquel que ningún ser humano, por muy inteligente que sea, puede llegar o conocer el conocimiento que tiene nuestro Dios, que tiene nuestro Redentor, que tiene aquel que le adoramos, que tiene aquel que nos hemos reunido el día de hoy, el Todopoderoso, el Santo de Israel, hermanos y hermanas. Yo sé que nuestra mente es finita, limitada, y no alcanzamos a entender quién es ese Dios. Y vuelve a recalcar, vuelve a recordarles, y me voy a ir hasta el versículo 28, mis queridos hermanos.
Mis queridas hermanas, vuelvo a recordarles, ¿acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor, el Dios eterno, Él creó los confines de la tierra? Le vuelve a repetir a este pueblo. Y al repetirle a este pueblo, nos repite a nosotros. ¿Acaso no me has conocido? ¿Acaso no me has mirado? ¿Acaso no has visto cómo he hecho contigo? ¿Cómo te traje de allá? Te introduje a este lugar. Te puse por ahí cuando llegaste quizá a lavar platos, a recoger aquí. ¿Y ahora dónde te tengo? Llegaste ahí con tu primo, con tu hermana, arrejoladito en la sala, uno aquí y otro allá y otro por acá. ¿Y ahora cómo te tengo? Llegaste aquí sin un automóvil ni del año 90. Y ahora cómo te tengo. Recuerda, haz memoria quién es tu Dios y cómo te tiene. Pero una de las palabras también que ha resonado mucho aquí, hermanos, y ha bajado aquí: cuando hay abundancia. Cuando hay abundancia, cuando tenemos en abundancia, se nos olvida. Hay olvido cuando tenemos en abundancia. Yo se lo digo, hermanos, porque yo llegué quizá peor que llegó usted aquí, arrejoladito allí con mi esposa, con mi hermana, y nos bendijo y nos dio, pero allí arrejoladito, contento. Y mire, Dios fue dando, y de la misma manera como usted asustado cuando miraba a un policía aquí, allá, porque sí no tenía un documento legal. Pero Dios fue dando y sigue dando, y como que eso se nos olvida, lo que ha hecho el Señor, cómo nos ha bendecido con todo poder y con toda autoridad, y cómo nos sigue dando, cómo sigue manifestando su poder y toda autoridad. Por eso le recuerda a este pueblo, hermano, hermana, ¿acaso no te han dicho? ¿Acaso no te han comentado, no te han enseñado que soy yo el Dios que no se cansa? Que soy yo el Dios todopoderoso. Cuando te sientes cansado o cansada, vienes a mí y en mí puedes descansar, dice la palabra de Dios. Y sigue hablando, nos dice la palabra de Dios en los últimos versículos. Y trae a colación los muchachos o los niños. Los niños los tenemos que no se cansan, ¿verdad? Aquellos que tienen niños de 6 hasta 9 años o de 4, este niño no se cansa, tiene una energía que no para. Y trae a comparación, dice el Señor, que los niños se cansan. Más dice Almita el día de hoy, todos se aburren, de todo están aburridos. Trae a comparación también a los jóvenes, donde tienen sus energías, su conocimiento, su sabiduría, su juventud. Pero dice la palabra, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes flaquean y caen por muy joven, por muy hermoso o hermosa. En tu juventud, tú si no dependes del Señor, vas a flaquear y vas a caer, jovencito, jovencita. Debemos estar conectadas al Todopoderoso, donde está la fuente de la vida, donde viene nuestra fortaleza. Pero dice la palabra de Dios y nos habla: pero aquellos que esperan en mí, aquellos que esperan en Jehová, aquellos que esperan o permanecen en mí, tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Si te sientes cansado, cansada por tus malas decisiones, hay esperanza para ti, hermano, hermana. Hay esperanza para mí, hay esperanza para ti, iglesia. Si te has sentido que andas tropezando, dándote topes a la pared, es porque has dejado a Jehová. Estos hombres llegaron hasta la tierra prometida. Dios les dio en abundancia.
Y cuando tuvieron en abundancia, se olvidaron de aquel que los sacó de la esclavitud. Se olvidaron de aquel que los condujo por el desierto. Se olvidaron de aquel que suplió todas sus necesidades. Aquel que sanó sus heridas. Aquel que sanó sus dolencias. Te estás olvidando del Señor. Te has alejado del Señor. Nuevamente reitero la palabra de mi familia del año. El estar en la iglesia, estar en la casa de Dios, no nos hace más santos. ¿Ok? Nos hace más santos juntándonos con el Santo, pegándonos con el Santo, conectándonos con el Santo, obedeciendo al Santo, conociendo al Santo, leyendo lo que el Santo tiene aquí para cada uno de nosotros. Porque dice, si esperas en mí, no te canses de esperar en Él, hermano, hermana. Sigue esperando, sigue creyendo, sigue declarando. Yo creo, yo espero, yo estoy caminando conforme a tu voluntad y voy a seguir esperando. Dice, porque entonces tendrás nuevas fuerzas. ¿Cómo vamos? Y levantarás tus alas como las águilas. Rápidamente, y con esto termino porque ya me están diciendo el tiempo se fue. Ustedes saben y conocen que las águilas llegan a un nivel en su vida de que se hacen viejas como usted y como yo. Se hacen viejas como nosotros, ¿no? Se hacen viejas y tienen dos opciones las águilas. Si se dejan a morir como viejos o viejas, allí abandonados, allí tristes, amargados, o se esfuerzan por renovarse. O se esfuerzan por renovarse. Las águilas tienen dos opciones y son conocidas aquellas que vuelan por arriba de la lluvia, la misma tormenta, el mismo aire de la tormenta las lleva a levantar el vuelo. Pero llega un momento, gracias mi hermana, llega un momento que se sienten como nos sentimos nosotros, que no quieren continuar hacia adelante, que vinieron los años, que todo les duele y que están ahí abandonadas. Pero hay dos cosas de ellas: si se dejan morir como una águila que vienen los demás animales y se la comen viva, o se esfuerzan y se levantan. Y dice, la primera acción que hace el águila, empieza a golpear su pico contra la roca hasta arrancarlo completamente para renovarse. Y cuando ya está vieja, comienza a golpear su pico en contra de una roca hasta que el pico se cae. Hay dolor, hay sangre en esos golpes de la águila. Después de eso dice, cuando su pico ha salido nuevamente, con este tiene que arrancar sus viejas garras. Con su pico tiene nuevamente que arrancar sus garras. ¿Ok? ¿Sabe qué son sus garras, verdad? Ok, sus uñas. Con el pico luego arranca sus garras. El tercero dice, tercer paso, arrancar sus viejas plumas por completo. Cuarto paso, comienza a renovarse y comienza nuevamente a levantar el vuelo. Y dice, y eso la lleva a su segunda renovación. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, Isaías no trae el ejemplo de la águila solo por traerlo. Lo trae porque en nuestra vida espiritual decidimos si levantamos el vuelo o nos quedamos abandonados, nos morimos espiritualmente. Nuevamente te digo, hay esperanza para ti el día de hoy. Ese Dios de poder, ese Dios de autoridad, ese Dios de misericordia trae esperanza para ti el día de hoy. Y si te sientes cansado, si te sientes cansada, si te sientes triste, si te sientes dolido, si te sientes enfermo o sientes un sentimiento en tu vida el cual dices,
pero sí he tratado de caminar bien, he tratado de hacer la voluntad, pero no sé por qué estoy sintiendo esto. Muy importante el poder reconocer que el Señor es el que aumenta nuestras fuerzas.